Cordial saludo. A continuación vamos a presentar nuestro taller de investigación para la asignatura de Investigación de Mercados. Los miembros del equipo son Federico Londoño, Andrea Maecha, María José Carrillo, Brian Arias y mi persona, Sofía Valencia. ¿Qué estudia la investigación de mercados? Estudia el comportamiento del consumidor, también las tendencias del mercado y la competencia para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones estratégicas que los beneficien. La historia de la investigación de mercados se remonta al siglo XX y se popularizó con el auge de la publicidad y hoy se basa en datos digitales y análisis avanzados de todos estos datos. ¿Qué nos dice la ley de Say? La ley de Say nos dice que toda oferta crea su propia demanda. En cuanto a las ventajas de contratar un proveedor que nos preste el servicio de investigador de mercados, las ventajas serían la experiencia y el acceso al manejo de herramientas y ahorro de tiempo, pero las desventajas es que puede ser bastante costoso para nosotros como organización. Los pasos a seguir en un proceso de investigación de mercado sería definir el problema, diseñar un plan de investigación, recolectar datos, luego analizarlos, presentar resultados y en base a esos resultados tomar decisiones basadas en lo que hemos encontrado. La pirámide de Maslow va en el orden en el que lo voy a mencionar: fisiológica, seguridad, social, estima y autorrealización. ¿Qué es la investigación exploratoria versus la investigación concluyente? La investigación exploratoria busca entender un problema sin respuestas definitivas y se basa como en darle el enfoque en entrevistas o en grupos focales. Y por otro lado, la concluyente confirma hipótesis con datos cuantificables como encuestas y experimentos. La investigación de monitoreo del desempeño se centra en evaluar y dar seguimiento al rendimiento de una estrategia, producto o proceso a lo largo del tiempo. En esta se utilizan métricas predefinidas para medir su efectividad y detectar oportunidades de mejora. La investigación concluyente se divide en dos tipos: la descriptiva, la cual busca describir características de un fenómeno o población sin manipular variables, por ejemplo las encuestas de satisfacción al cliente, y la causal, que determina relaciones causa-efecto entre variables, generalmente mediante experimentación, por ejemplo las pruebas A/B de marketing. Las fuentes de datos principales de la investigación descriptiva son las encuestas, censos, bases de datos, observaciones directas, y en la investigación causal tenemos los experimentos controlados, pruebas de mercado y estudios longitudinales. La diferencia entre el diseño transversal y el diseño longitudinal es que en el diseño transversal se recoge información en un solo momento del tiempo, que es útil para obtener una fotografía de la situación actual, por ejemplo, encuestas de opinión antes de elecciones. En cambio, en el diseño longitudinal se recopilan datos en varios momentos del tiempo para analizar cambios y tendencias, por ejemplo, el seguimiento del cliente durante años. Un panel omnibus es un estudio de encuesta periódica donde diferentes empresas o investigadores pueden incluir preguntas sobre temas variados en una misma medición. Y las ventajas son que es económico ya que comparten costos entre varios clientes, te pueden incluir varias preguntas en un solo estudio preexistente y la rapidez de la obtención de los datos. Las características del enfoque cualitativo son buscar comprender fenómenos desde la perspectiva de los participantes, usa entrevistas, observaciones y grupos vocales, no utiliza mediciones numéricas ni estadística, profundiza en emociones, percepciones y significados, y que no busca generalizar sino comprensión detallada. En cuanto a la característica del enfoque cualitativo, tenemos que se basa en la medición numérica de variables, usa encuestas, experimentos y análisis estadísticos, permite generalizar los resultados a una población mayor y busca relaciones de causa-efecto con los datos objetivos. Diferencia entre la hipótesis de enfoque cualitativo y cuantitativo. En el cualitativo es una hipótesis reflexiva y emergente, mientras que el cuantitativo es una hipótesis clara y comprobable. ¿Cuáles son las características del investigador cualitativo? Es alguien observador, analítico y reflexivo. Explique las dimensiones del enfoque cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo es un sujeto exploratorio centrado en el significado, mientras que el cuantitativo es un observado medible basado en los datos numéricos. ¿Cuál es el proceso del planteamiento de problemas cuantitativos? Este identifica problemas, los justifica, define como los objetivos. Diferencia entre los diseños experimentales y no experimentales. Los experimentales son los que manipulan las variables, mientras que los no experimentales son los que simplemente observan. ¿Qué es una muestra y para qué sirve? Esto es de un subconjunto poblacional que permite analizar las tendencias. ¿Qué es brand equity? Es el valor percibido de una marca cuando un consumidor adquiere una fidelización con una marca en la que se siente a gusto. ¿Qué es Intelligent Brand System? Es el uso de los datos y de la tecnología para posicionar una marca dentro del mercado. ¿Qué es Mr. Shopper? Es cuando hay un cliente encubierto para analizar el comportamiento de una marca dentro del mercado. ¿Qué son los árboles de decisión de compra? Es la gráfica del proceso de compra, donde se van a evidenciar las ramas que serían las dudas, las opciones y las decisiones para llegar al fruto que vendría a ser la compra realizada. Entonces es una graficación del proceso de compra. ¿Qué es el geomarketing? Es cuando yo centro un estudio de marketing de mercado en algo regional, en un territorio en específico, teniendo en cuenta su cultura, su manera de vida, su sociedad en general. ¿Qué son los estudios de penetración de campañas? Eso lo que mide es el impacto de campañas publicitarias dentro del mercado, porque pues, se hace un mundo de publicidades, pero hay publicidades que impactan mucho cuando tienen un realismo sentimental. Un ejemplo de eso es Coca-Cola. ¿Qué es el corazón, mente y mano? Es el posicionamiento de una marca cuando adquiere un significado y un sentimiento muy especial para un consumidor. Eso se va a ver mucho en las tradiciones de las familias, porque hay familias que
en la formación de sus hijos e indirectamente causan cariño a ciertas marcas en los pequeños. ¿Y qué es love market? Es cuando una marca tiene una conexión fuerte y emocional con sus consumidores. ¿Cuáles son las especificaciones de las necesidades de información? Esto es definir qué datos se requieren, de dónde obtenerlos y cómo los podemos analizar. ¿Qué es hacer medición? Es asignar números o valores a características según ciertas normas establecidas. Obviamente todo depende de lo que nosotros tengamos que medir. ¿Cuáles son las 4 escalas de medición? ¿Y cuáles son sus respectivas características? Son 4 escalas de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de razón. Ya nominal es aquella que es una categoría sin orden, que puede ser, por ejemplo, el género. Y la segunda es de ordinal, que son categorías con orden y sin distancias iguales. Esto puede ser, por ejemplo, el nivel de satisfacción. Por ejemplo, tenemos regular, malo y bueno. Entre ellas siempre va a haber cierta distancia. El de intervalo son diferencias iguales entre valores, pero en la cual no hay cero absoluto. Esto puede ser el caso, por ejemplo, de la temperatura, que sabemos que el cero absoluto es algo a lo cual se supone que nunca se puede alcanzar. Y la razón, que es lo mismo que los intervalos, pero en esta sí se incluye el cero absoluto. Esto puede ser, por ejemplo, los ingresos. Los ingresos que uno puede decir, no, yo este mes tuve un ingreso de cero, por ejemplo. ¿Cuáles son las principales dificultades de la medición? Esto incluye muchos, puede incluir sesgos, errores humanos, variabilidad en los datos y dificultades en la recolección de los mismos. ¿Cuáles son las fuentes potenciales de error? Pueden ser instrumentos defectuosos, sesgos en el entrevistador, errores de entrevistado, errores en el muestreo. Pueden ser varios, pero estos son como los principales. ¿Cómo se compone el error total de medición y cuál es su fórmula? Este se compone de error sistemático y aleatorio. Entonces, la fórmula es error total es igual a error sistemático más error aleatorio. Y definir validez y cuáles son sus pruebas. ¿La validez qué es? Es el grado en que un instrumento mide lo que pretende medir. O sea, como qué tan bien se mide, ¿sí me entienden? Pruebas, bueno, y hay varios tipos de validez o de pruebas que son de contenido, de criterio y de constructo. Porque es importante valorar actitudes en la investigación de mercados, porque eso influye en el comportamiento y en la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En cuanto a los componentes de las actitudes, tiene 3 componentes: cognitivo, afectivo y conductual. ¿Cuál es la relación entre actitudes y comportamientos? Las actitudes influyen en cómo las personas actuamos, pero también pueden cambiar según la experiencia o el contexto social en el que nos encontremos. En cuanto a los modelos de respuesta del comportamiento, explica cómo los estímulos externos generan respuestas en las personas, o sea que tienen una influencia por sus actitudes o las percepciones que estos tienen. Las 2 principales formas de medir actitudes son escalas directas, que pueden ser por medio de encuestas, o métodos indirectos, que pueden ser observando el comportamiento o haciendo pruebas implícitas. ¿Qué son las técnicas de autoinforme? Son métodos en los que las personas expresan sus propias actitudes, pensamientos o sentimientos a través de encuestas, entrevistas o cuestionarios o diarios personales. La causalidad probabilística indica que una variable tiene una influencia sobre otra, pero no de manera determinística, sino con cierta probabilidad. Es común en ciencias sociales y naturales, donde no siempre se puede asegurar una relación causa-efecto absoluta. La experimentación es clave porque permite probar hipótesis de manera controlada, estableciendo relaciones de causa-efecto. Es fundamental en la toma de decisiones, basadas en evidencia y en la validación de teorías. Los diseños experimentales verdaderos cumplen con 3 condiciones. La primera es el uso de un grupo de control y un grupo experimental. La segunda es la asignación aleatoria de participantes a los grupos. Y la tercera, manipulación de la variable independiente y medición del efecto son sobre la variable dependiente. Por ejemplo, un estudio médico donde un grupo se le da un medicamento y al otro un placebo para medir su efectividad. La cuasi-experimentación es un tipo de investigación experimental que no cumple con la asignación aleatoria de sujetos, lo que puede afectar la validez de sus resultados. Se usa cuando no es posible realizar un experimento controlado. Por ejemplo, cuando se va a evaluar el impacto de una nueva metodología educativa en diferentes escuelas, sin poder asignar aleatoriamente a los estudiantes. Las limitaciones de la experimentación son que tienen un costo elevado, ya que diseñar y ejecutar experimentos puede ser caro. Problemas éticos, ya que en algunas áreas, como en medicina o psicología, manipular variables puede ser riesgoso. Y la dificultad para generalizar, ya que algunos experimentos tienen condiciones tan específicas que sus resultados no siempre se aplican en otros contextos. Y además, el tiempo y los recursos pueden ser limitados, ya que requieren de planificación y seguimiento riguroso. Los pasos para la ejecución de un experimento son definir el problema y formular hipótesis, seleccionar el diseño experimental, asignar participantes, ya sea aleatorio o no aleatorio, aplicar la intervención de tratamiento, medir y recopilar datos, analizar los resultados mediante herramientas estadísticas, sacar conclusiones y hacer recomendaciones. Las características del grupo focus son una reunión de 6 a 12 participantes con características comunes, un moderador que guía la discusión sobre un tema específico, permite obtener información cualitativa sobre percepciones, actitudes y opiniones. Además, tiene una interacción entre los participantes y genera ideas más ricas y profundas. Y se usa un estudio de mercado, desarrollado de productos y evaluación de estrategias. ¿Cuáles son las características del moderador de un grupo foco? Este debe ser líder, imparcial, un facilitador y obviamente un buen comunicador. ¿Cuáles son las características de una entrevista en profundidad? Esta debe ser abierta, profunda, detallada y sin estructuras rígidas. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar el enfoque de la comunicación? Esta debe ser el objetivo, la audiencia, el contexto y el canal. ¿Cuáles son los métodos para estimar el error de no respuesta? Comparación del resultado, análisis de los patrones y extrapolación de los datos. ¿Cuáles son los pasos de diseño de cuestionario? Estos
estos son la definición de objetivos, estructura, tipo de preguntas y prueba piloto. ¿Cómo se describe la secuencia de las preguntas de una encuesta? Preguntas de introducción, las generales, las específicas y las de cierre. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar un muestreo? Reduce costos, tiene mejor precisión y es más eficaz para los precios de mercado. ¿Cuáles son los tipos de muestreo? Probabilístico y no probabilístico. ¿En qué se diferencian? Depende de la meta que yo tenga de acuerdo a ese muestreo. Si es para un producto, si es para un estudio, va a depender de lo que voy a utilizar. ¿Qué diferencia hay entre un parámetro y un estadístico? Que el parámetro es un dato de la población, mientras el estadístico es un dato de la muestra. ¿Qué es el muestreo estratificado y cuáles son sus pasos? El muestreo estratificado lo que hace es coger una población, una sociedad y dividirla según una característica. De cada característica va a tener un subgrupo y de cada subgrupo voy a tomar como muestra la misma cantidad de cada uno de ellos. ¿Qué hago entonces con esto? Evalúo una variable, un estudio de mercado, un producto en su comportamiento en cada uno de los estratos. ¿Cuáles son las dimensiones para medir la demanda? La voy a medir por velocidad, por frecuencia, por su lealtad, por la satisfacción. Todas estas variables van a dar respuestas a cómo es la percepción del mercado de algo que yo estoy esperando. ¿Qué es el pronóstico de la demanda? Es la estimación de la demanda futura de un mercado de mañana con lo que pasó ayer, con lo que he vendido históricamente. Describa los métodos de estimación de la demanda actual. Bueno, son las encuestas, los datos de ventas, los análisis de mercado y los paneles de los consumidores. Describir el método de consolidación. ¿Qué es el método de consolidación? Es como reunir información de diversas fuentes para así de esta manera tener como una visión más precisa de lo que nosotros necesitamos investigar. ¿Cuáles son los métodos de series de tiempo para hacer pronóstico? Son los promedios móviles, la suavización exponencial, los modelos AIMA y la regresión temporal. Como dato curioso, pues esto, al menos pues para los que estudiamos administrativa, que es lo que yo estudio, pues hay una materia en la carrera que tiene que ver con esto. Bueno, ¿qué es el neuromarketing? Es la aplicación de la neurociencia del marketing para de esta manera poder entender el comportamiento del consumidor. Obviamente está usado por las grandes empresas del mundo, como Coca-Cola, Pepsi, Adidas, Nike, etc. ¿Cuáles son las técnicas más comunes en el neuromarketing? El eye tracking, el fMRI, el EEG, y la respuesta galvánica de la piel y el análisis facial, que es la etnografía. La etnografía es el estudio de los comportamientos y culturas mediante la observación directa y la intromisión, o la inmersión en la cultura o en los comportamientos directamente. ¿Y qué es la etnografía? Es como la etnografía, pues simplemente que el net, lo que en este caso hace referencia es a que se hace en línea, o sea, se hace por interacción digital.